muchos de ustedes sabrán, en varios estados de los Estados Unidos, incluso el estado donde yo vivo, en Colorado, la marihuana para uso recreativo es legal. Y en muchos otros estados, en 26 estados de los 50 de Estados Unidos, se ha legalizado la marihuana de forma medicinal, entre comillas, ¿no? Y claro, hay algunas cosas que son discutibles sobre la marihuana medicinal. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia sobre la legalización de las drogas, incluyendo la marihuana? Ya lo he hablado en otros puntos de vista. Ahora quiero hablar sobre un tema específico. Los que están interesados en encontrar el punto de vista donde he hablado sobre la marihuana pueden ir a www.preguntasdefe.com, y este es un buscador donde están mis puntos de vista y también mis programas cara a cara con preguntas y respuestas, y encontrar ahí el tema de la marihuana y qué es lo que dice la Iglesia al respecto. Que la Iglesia, el tema de la posición de la Iglesia es una posición contraria. Sin embargo, un hermano a través de las redes sociales pregunta si es que un componente específico de un aceite producido en base a la marihuana para uso terapéutico es algo que es permitido por la Iglesia. El tema principal es que nosotros tenemos que entender que la Iglesia no condena aquellos productos que son curativos, que son paliativos, que permiten curar siempre que su origen no sea un origen inmoral. Por ejemplo, existen algunos tratamientos que están hechos en base al material de bebés abortados, ¿no? El producto de este material de bebés abortados es un producto en sí mismo inmoral porque fue obtenido de manera inmoral. Pero la planta de marihuana es una planta que es creación de Dios, ¿no? Su uso para la inconsciencia y para la recreación es otro tema. Es un tema distinto. Como digo, ya lo he abordado, no voy a meterme acá de nuevo con ese tema y como muchos jóvenes lo comparan con el alcohol y dicen por qué el alcohol sí y por qué la marihuana no. Ese tema, como digo, ya lo he resuelto en este tema sobre la marihuana que pueden encontrar en preguntasdefe.com. Pero acá este hermano católico pregunta específicamente sobre un aceite de marihuana que se conoce como CBD, ¿no? Este aceite de marihuana, CBD, no es un aceite que esté rechazado en su uso por la Iglesia. ¿Por qué? Porque es producido de la marihuana y sacado con un extracto que no tiene ningún propósito de entretenimiento, tiene un propósito curativo, ¿no? Como ustedes probablemente saben, en la marihuana está este CBD, este componente curativo que podría tener propiedades curativas, y es importante que se atengan al condicional, podría, ¿no?, tener propiedades curativas, que es este aceite conocido como CBD, y tiene este otro componente fundamental que es el HTC, que es básicamente el componente que hace que la droga sea lo que sea, ¿no? En los últimos años, la marihuana, por la manera como ha sido cultivada, ha ido mutando, ¿no? Y los ecologistas se quejan de los organismos genéticamente modificados. Bueno, la marihuana ha sido significativamente mutada para que el HTC sea infinitamente más alto en la planta de marihuana actual y en consecuencia el efecto de las drogas sea mucho más grande que el que era en el pasado. Por eso alguien de mi generación que fumó marihuana, que fuma una marihuana ahora, simplemente salta volando, porque la diferencia que hay entre el HTC que había en nuestra época con el HTC que hay ahora en un cigarrillo de marihuana, en una rama de marihuana, en un moño, es simplemente abismal. Hay una diferencia tremenda. Y esa es la razón por la cual se han producido que los alimentos hechos con HTC, ¿no?,
es decir, con el aceite que es propiamente la droga dentro de la marihuana, han producido desquiciamiento de personas, personas que prácticamente se han vuelto locas. En el Denver hay un caso famoso de un hombre que quería, en vez de fumar marihuana, para no dar, entre comillas, mal ejemplo, comió unos chocolates de marihuana que venden en las tiendas de marihuana y comió mucho más de lo que decía la disposición, simplemente porque le provocó, terminó alucinando, volviéndose loco y matando a la esposa, ¿no? Y el tiempo que tomó responder a la policía para llegar cuando esta mujer dijo mi esposo está alucinando y está con una pistola, es un caso de investigación gravísima acá, pero han habido otros casos de jóvenes que se han lanzado por la ventana hacia su muerte porque comenzó a alucinar por la misma razón, por la abundancia de la HTC, ¿no? Entonces, la marihuana, cuando se dice, no, yo puedo fumar marihuana, pero la fumo por sus elementos curativos, están ignorando un hecho real de la marihuana actual, que es que la marihuana actual no ha crecido en su CBD, en el componente que podría ser curativo, y ha crecido enormemente en su HTC porque la marihuana está siendo elaborada para fines recreativos, para que las personas vuelen. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, dicho esto, no existe ninguna objeción moral al uso del llamado CBD. No existe ninguna objeción moral. Pero ojo, con que no exista objeción moral no significa que una persona deba considerar seriamente si usa o no usa el CBD. ¿Por qué? Porque las objeciones que se presentan al CBD son objeciones científicas. Es decir, en Estados Unidos el organismo de alimentos y drogas, la Food and Drug Administration, la FDA, ha señalado que muchas de las cosas que los productores y distribuidores de CBD dicen que cura, en realidad no las cura, ¿no? Y que existen muchas sospechas a que el CBD de verdad pueda ser un aceite curativo y con valor curativo. Entonces, entendamos que la Iglesia diga que el CBD no se opone a los principios de la Iglesia, no significa que la Iglesia le esté dando un aval científico, ¿no? Entonces, una persona que quiere utilizar CBD no solamente debe utilizar su juicio moral respecto de lo que enseña la Iglesia, tiene que utilizar también su sentido común respecto de que si lo que promete esta droga, este componente, dentro de la marihuana, si este componente dentro de la marihuana realmente cura lo que dice curar. Existen muchos productos que se han hecho en base a este aceite de CBD que prometen curar hasta el cáncer, ¿no? Y obviamente todas estas afirmaciones son hechas con unas aclaraciones. La FDA no reconoce esto como una medicina, etcétera. Pero cuando uno navega en Internet, por ejemplo, y ve los reclamos que se hacen, las afirmaciones que se hacen respecto de la CBD en páginas web, son realmente desquiciadas, ¿no? Y la CBD, eso no quiere decir que para cosas muy específicas le haga bien a algunas personas, ni eso. Pero es importante tener en cuenta que la buena parte de la fiebre de la venta del CBD se basa en una moda que está explotando el deseo de la gente de encontrar soluciones más allá del mundo de la medicina tradicional, de la medicina, digamos, científica, para encontrar alternativas naturistas para curar enfermedades que hoy en día no se pueden curar, ¿no? O por lo menos que donde medicinas costosas no tienen los frutos que tendrían. Entonces, naturalmente, los hombres buscamos otras fuentes de esperanza médica y esto es un deseo legítimo que, sin embargo, es aprovechado tremendamente por los inescrupulosos, ¿no? La cantidad de pastillas carísimas que se han vendido por internet para perder peso, por ejemplo, o cómo la CBD es propuesta como una verdadera alternativa a múltiples medicinas tradicionales, o cómo determinados componentes
como el magnesio, por ejemplo, son vendidos como soluciones que previenen el cáncer, que curan otros problemas como la diabetes, etcétera, es algo que se basa en el deseo inherente humano a sanarse, ¿no? Especialmente de enfermedades que hasta ahora no han encontrado una solución definitiva en la ciencia, como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces personas inescrupulosas aprovechan este deseo de encontrar una alternativa y es muy probable que exista esta actitud inescrupulosa también entre los que promueven la venta del CBD. Por eso que no hay un prejuicio o un cuestionamiento de parte de la Iglesia Católica sobre el uso de este aceite específico que se obtiene de la cannabis sativa, es decir, del mismo producto que secado se convierte en la marihuana, ¿no? Pero sí es importante que utilicemos nuestro sentido común para ver si es que estas cosas realmente van a tener un efecto positivo en nosotros, ¿no? Y no vamos a ser víctimas de una estafa. Que tengas un buen día.